Bueno, 5:05, y como guinda del pastel, de postre a lo que estamos hablando, hoy el ministro de Exteriores de Polonia, yo no puedo pronunciar su nombre, solo su apellido, pero es muy complicado, Zbigniew Rau, fue tajante al asumir hoy la presidencia de turno de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, que pretende rebajar esas tensiones entre Rusia y Occidente en su momento más altos en las últimas décadas. Y este sujeto, este señor, este personaje ministro de Exteriores de Polonia, ha dicho, parece que el riesgo de guerra en la región de la OSCE es más grande ahora que nunca en los últimos 30 años. Bienvenido, doctor Eric de la Fuente, experto en temas de Rusia, Ucrania, de toda esa región del Asia Central también, experto, analista político, conocedor al pelo de la situación. Gracias por acompañarme, Eric. Bienvenido. Muy buenas tardes, Lourdes. Gracias por la invitación. Oye, muy contenta de tenerte por aquí. No podía pensar en otra persona que nos pudiera ayudar a entender lo que está pasando, porque parece un tema bien complicado. Vamos a comenzar por qué lectura le das tú, Eric, a esa declaración del viceministro de Exteriores, que no descarta colocar Rusia una infraestructura militar en Cuba y en Venezuela, si es que ya no la hay, ojo. Bueno, a mí me parece que esto es una movida de Vladimir Putin, como ha hecho en otras ocasiones, de tratar de presentar la llegada rusa a nivel, en puntos estratégicos a nivel global, en búsqueda, en medio de negociaciones. Dicho eso, yo creo que Rusia tiene elementos en Venezuela y en Cuba, y especialmente en Venezuela, ya hace tiempo, no la infraestructura que están hablando ahora, pero no es que no hay tropas especiales en Venezuela, las han habido antes, pero creo que las declaraciones de hoy van totalmente vinculadas a las conversaciones que se están llevando en Ginebra, en Viena, etcétera, alrededor de la OTAN, con respecto a Ucrania, y no solo sobre Ucrania. Lo que yo he dicho antes, que estas conversaciones van mucho más allá con respecto a los intereses rusos en toda esa zona geopolítica alrededor de ellos, que es Bielorrusia, en Kazajistán, en Ucrania, y también en otras partes donde Rusia tiene una presencia, como en Siria, muy importante. Donde quiera Estados Unidos y Rusia tienen intereses o conflictos que han tenido andando, creo que es parte de toda esta negociación, y por eso tus oyentes, si son de Venezuela o de Cuba, tienen que prestar atención a lo que pasa en Kazajistán, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Bielorrusia, porque no está desconectado a lo que podemos ver cerca de nuestras fronteras aquí. ¿Cómo es la relación actual entre Rusia y Cuba? Mira, es una relación pragmática. Tengamos claro, Vladimir Putin no es comunista, no tiene ideología, no es que no busca una alianza con Cuba por una cuestión como los tiempos de la Unión Soviética, ni mucho menos. Dicho eso, para Vladimir Putin, Cuba y Venezuela son puntos estratégicos donde él puede hacer, por ejemplo, este tipo de declaraciones hoy, donde decir, ok, si Estados Unidos tiene presencia en Polonia o quiere tener más presencia, ayuda en Ucrania o alrededor de mis fronteras, donde yo puedo, seguramente con gobiernos que pueden ser aliados amigos, que son antiamericanos, que buscan hacerle daño a la confrontación con Estados Unidos, donde yo pueda tener cierto control y tener presencia. Bueno, Venezuela y Cuba son los puntos principales. Y en Venezuela Rusia tiene intereses hace mucho tiempo, tanto económicos como militares, y es uno de los países que más le ha vendido armas a Venezuela por años y años. Esto no es nada nuevo. Y entonces en Cuba también es una cuestión pragmática para Putin, y él lo ha venido manifestando hace tiempo. Yo creo que es ahí donde está el tema aquí principal. Eric, ¿qué papel juega en toda esta ecuación este sujeto, Mohsen Rezai, que está involucrado en la voladura de la Mutual Judía en Argentina, en la AMIA, que estaba en la toma de posesión del presidente inconstitucional de Nicaragua, de Daniel Ortega, la cuarta consecutiva y la quinta, sexta, séptima vez que es presidente inconstitucional, evidentemente? Pero reunido Díaz-Canel con Mohsen Rezai, este iraní que, les repito, amigos oyentes, está prófugo por el ataque terrorista en la Mutual Judía en Argentina, que ha sido el peor ataque terrorista antijudío en el hemisferio, ¿no?
Sí, y aquí esto es mucho más complejo y lo mantienen en secreto. Hay él y otros elementos, no es el único. Este tema que conversabas de lo que ocurrió en la MEA hace tiempo todavía realmente no está resuelto. Tiene muchas cosas que ocurrieron entonces, que algunas cosas han salido a la luz, pero bueno, la injerencia de Irán en ese ataque es evidente. Y acuérdate que existe un axis de varios países que tienen en común causar problemas con el occidente y con Estados Unidos, ¿no? Cuando hablamos de Venezuela, Cuba, incluye a Irán, y Rusia y China buscan jugar aquí, por lo cual elementos como este muchas veces juegan intermediarios entre algunos de estos gobiernos, ¿no? Para poder llevar a cabo lo que tratan de ganar en este tipo de alianzas sueltas, ¿no? En ese sentido, por lo cual hay que tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, cuando ves este tipo de cosas así públicamente, ¿no? Porque la cuestión es cuando es pública, ¿no? Quiere decir que hay temas mucho más profundos ahí en el medio, pero el tema de la MEA pasó hace años, pero está todavía mucho por descubrir ahí, pero revela los vínculos que hay entre algunos de estos países. Claro, y con el terrorismo internacional y el crimen organizado internacional. Claro. Volviendo perdón, Eric, ¿me ibas a decir? No. Te iba a mencionar el tema de lo que dijo el ministro de Exteriores de Polonia, el señor Rau, ¿no? Sí. Que dice que parece que el riesgo de guerra en la región, esa Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, es más grande ahora que nunca en los últimos 30 años. ¿Tú lo ves así? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que sí hay el riesgo más alto que ha habido. Yo creo que una de las cosas importantes que se ha tocado, pero no está en el centro de la discusión y debe estarlo, es que Rusia acaba de cerrar un gasoducto que ya no pasa, ¿no? Ni por Ucrania, que es el que lleva gas a Polonia, a Hungría, a la República Checa, bueno, y a otras partes de Europa. Al cerrar un gasoducto que va por el mar directamente a Alemania y el resto de Europa Occidental, realmente pone en jaque mate si el gas empieza primordialmente a ir por ahí. Alemania, por ejemplo, depende del 40-50% de su gas de Rusia, y Europa también. Europa Oriental y Central, mucho más. Si eso pasa, le dan un nivel, y yo pienso que va a pasar, un nivel de control a Putin en su maniobra de presionar a estos países, ¿no? Porque en el medio del invierno se corta el gas y eso impacta no solo a la ciudadanía, impacta a las industrias, etc. Y más allá de esto, Putin está enseñando que esta zona, lo que siempre ha tenido, es su prioridad número uno a nivel internacional. La entrada de Polonia y de otros países de Europa Central y Oriental a la OTAN fue una cosa que Putin justo estaba tomando el poder un poco después, y ha sido uno de los rechazos, igual que los países bálticos. Y lo que ha pasado en Polonia, de hecho, y en Hungría mucho más, es que los rusos han hecho de forma muy efectiva en los últimos años penetrar la política interna. Lo que ves, por ejemplo, Víktor Orbán en Hungría, que fue uno de los grandes líderes de tumbar el comunismo, de la democracia en este momento, hoy en día es una persona muy cercana a Putin, increíblemente. Y dentro de la política polaca, ¿no? Obviamente hay un gran conflicto entre Polonia y Rusia históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial y etcétera, pero los rusos han podido ir poco a poco haciendo entradas en la política local polaca, influenciando, y hoy hay elementos dentro de la política polaca que también, vinculados por medio de Orbán en Hungría, acercándose a Moscú. Y eso es muy peligroso para Polonia. Y por último, yo hablo con Ucrania todos los días, especialmente en estos días. Claro. Y con Kazajistán, aunque cortaron el internet, pero bueno, ya está de vuelta. Pero con Polonia, los polacos, hay fuentes que dicen que los polacos tienen mucho miedo que lo que se va a llegar a un acuerdo no solo sea sobre Ucrania, que Estados Unidos esté dispuesto a decir, bueno, vamos a limitar ciertas maniobras militares, depende el idioma el lenguaje que se use, que incluya Polonia, donde hay mucho de las fuerzas, de los equipos militares que tiene la OTAN en el centro y el este de Europa. Y eso, hay muchos rumores
qué parte de las negociaciones que se están llevando a cabo van ahí, porque creo que ninguno de los dos lugares quiere una guerra en Ucrania. Eso es importante decirte. Ahora, Eric, para beneficio de los oyentes, ¿no? Cuando uno habla de Ucrania, son temas, digamos, que tienen varias aristas y temas que hay que profundizar y estudiar mucho para comprender, pero básicamente mi impresión es que el señor Putin no quiere que Ucrania entre de ninguna manera a la OTAN. Y esto es una manera también de evitar, de tratar de conseguir, bueno, yo no estoy interesado en anexionarme a Ucrania, no estoy interesado en meterme en Ucrania, pero no quiero que, o sea, no lo hago siempre y cuando Ucrania no entre en la OTAN, porque entonces ya no es Putin contra Ucrania, sino Putin contra los países de la Organización del Tratado Atlántico Norte. No es lo mismo cuando una Ucrania en la OTAN que una Ucrania fuera de la OTAN. Mi pensar, como lo veo yo, no, el experto eres tú. ¿Tú qué opinas? Putin no va a dejar que Ucrania entre en la OTAN. Eso te puedo... Porque ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto. Esa es su prioridad número uno. Exactamente. A ver, la prioridad número uno para Rusia a nivel internacional es que ninguno de los países en su eje, ¿no? Estamos hablando de Rusia, Ucrania, Kazajistán, lo fue con Georgia, Kirguistán, toda Asia Central, no entren en la OTAN, no entren obviamente en la Unión Europea, etc. Número uno. Ya él probó, la historia nos dice, esto no tiene una bola de cristal, en el 2008 la República de Georgia fue la primera que se acercó para entrar a la OTAN y a la Unión Europea y los rusos invadieron. Y lo que hicieron fue dejar dos zonas separatistas pequeñas a un país pequeño. Y eso que llevaron los tanques hasta la capital. Retroceden y dejan dos zonas separatistas. En el 2014, cuando de verdad tumban al gobierno de Ucrania, que eso es lo que pasó ahora en Kazajistán, que no dejó pasar, tumban al gobierno de Ucrania, los rusos invaden. Realmente no solo anexan Crimea, pero Crimea es algo separado que podemos hablar si quiere, pero más o aún más importante o tan importante es que realmente invaden el este de Ucrania por medio de la cubierta que hay separatistas, etcétera, pero eran tropas rusas con elementos rusos y ahí dejan dos zonas de nuevo congeladas. ¿Por qué? Varias cosas. Número uno, la OTAN no va a dejar ningún país entrar que tiene dos zonas en conflicto, dos provincias, y dos provincias importantes. El motor económico ucraniano está en el este del país. Número dos, Rusia no tiene que anexar y hacerse cargo de esa población. Por eso no creo que invaden. Crimea es diferente, te lo puedo explicar ahora, pero en el este, ¿por qué no lo hacen? Porque si anexan eso, tienen que dedicarle una serie de recursos a una zona que está destrozada por 8 años de guerra, y manteniéndolo así, aseguran lo que ellos quieren tener, un conflicto congelado, que ya existe, por ejemplo, en Moldavia hay una zona que se llama Transnistria, que también es controlada por los rusos, también como separatista. Esto ha sido su estrategia de ambas partes, y creo que eso lo ha demostrado. Yo creo que ahora no le interesa invadir, pero no porque no quisiera tener, no le interesa invadir por varias cosas. Número uno, te mencionaba, anexar una zona que ya él controla, especialmente en el este, no le agrega mucho porque tendría que gastarse mucho dinero que no tiene. Rusia tiene una situación económica complicada hoy en día, una situación con coronavirus complicada. Número dos, habría una guerra civil. Los ucranianos son fuertes, se han armado mucho más, tendrían un problema grandísimo interno en sus manos por mucho tiempo que le costaría mucho también a los rusos. Y número tres, y a lo mejor más importante, al contrario de Crimea. Eso no sería popular en Rusia. ¿Por qué? Porque muchas familias en Rusia tienen familia en Ucrania. Entonces, la abuela no quiere que invadan un lugar donde está su nieta. Claro. Eso es así, tal como te Alto lo digo. Crimea era diferente porque Crimea era casi 90% rusa, tenía cierta autonomía, y aunque es territorio de Ucrania, por pactos que se habían firmado, etcétera, históricamente había sido rusa, estaban los poemas, en las canciones, en las guerras históricas, heroicas, etcétera, y era muy popular dentro de Rusia, ¿no? Pero esto no es lo mismo en el este de Ucrania. Invasión no le conviene. Ahora, dicho eso, si se lleva a la última escala donde tiene que hacer, él no dejaría entrar, se apostaría a una guerra si hace falta, porque sabe que el Occidente Ucrania no es la gran prioridad para el Occidente, ni está en las primeras prioridades para el Occidente, a pesar de la retórica. Y eso se ha demostrado cuando trataron de acercarse en el 2004, cuando trataron de acercarse en el 2010, cuando trataron de acercarse en el 2014 e invadió Rusia. El Occidente respondió con retórica, sanciones generales, etcétera. Por ahí está Rusia anexada a Crimea y ahí está
todavía Sí. Rusia controlando el este. Finalmente, déjame hacerte una pregunta, que es una gran pregunta que se hacen los oyentes. ¿Cuál debe ser la posición de Estados Unidos frente a estas declaraciones que ha hecho el vicecanciller ruso? Fíjate que el Departamento de Estado ha dicho pues que básicamente abordarán de manera decisiva esa amenaza de Moscú de instalar tropas en Venezuela y en Cuba. Y los oyentes dicen, bueno, Lourdes, esto suena a la Guerra Fría. ¿Cómo decantas tú el tema de Guerra Fría? Y en segundo lugar, ¿cuál debería ser, en tu opinión, desde tu perspectiva, la respuesta de Estados Unidos a esta situación? Bueno, antes de nada, yo creo que la administración del presidente Biden debe tener mucho cuidado con su retórica, porque en el 2014, cuando él era vicepresidente, la retórica fue muy alta y Putin invadió y no pasó nada después. Correcto. Entonces tiene que tener mucho cuidado de no repetir esos errores con ese retórica. Yo creo que las armas principales que tiene el Occidente no son las sanciones generales. Sin duda no va a haber una respuesta militar. Eso estoy segurísimo. Lo que sí tiene el Occidente es la capacidad del núcleo interno de Putin. ¿Okay? Esto no es lo que más le importa a cualquier líder, es mantener su poder, y en Rusia hay una oposición que sigue creciendo, que eso le preocupa más a Putin que a nada, ¿no? Su núcleo interno, estoy hablando de oligarcas de empresas de gas, oligarcas de empresas de aluminio, no solo los ministros y los generales y estas personas que están en la lista, que tienen que estar. Estas personas tienen sus activos en el Occidente. Estas personas tienen su dinero en el Occidente. Y en el Occidente hablamos mucho, pero ¿dónde está el dinero ruso? En la Costa Brava de España, en la Riviera Francesa, que está, en los bancos de Inglaterra, en Luxemburgo. ¿Quién maneja, cuando ves los Pandora Papers? Son abogados, contadores en el Occidente. ¿Quién maneja estos recursos? Yo creo que ahí es donde está, porque el gran dinero ruso no está en Rusia, no, está en bancos, en cuentas suizas, en cuentas occidentales, y si el entorno alrededor de muchos de estos, yo creo que eso se aplica a dictadores en todas partes, ¿no? Correcto. Estoy hablando no solo sus ministros y sus asesores, pero estoy hablando especialmente los oligarcas de negocios que están totalmente vinculados. Si estas personas ven que su alianza, estas alianzas no son ideológicas, ¿no? Sus alianzas están, ahí puede haber una cierta presión que puede tener mucho más. Y la otra, pero ya es muy tarde, era el gasoducto. El gasoducto Alemania, yo te digo que es clave. Los alemanes sí acogieron a Navalny, que es el opositor en Rusia, hablan mucho, cuando estuvieron acá, pero eso le garantiza su gas, y eso le da una carta a Putin importantísima, porque si el gas empieza a fluir por ahí, como probablemente va a fluir, cambia la dinámica en Ucrania, en Europa Central, y también para lo que es las relaciones de la Unión Europea con Rusia, que por último te iba a decir, cualquier voto de la Unión Europea tiene que ser unánime, y Putin sabe que Hungría no va a votar ni a favor en contra de Rusia, y que Alemania probablemente tampoco lo haga. Y eso le da alguna ventaja en esta retórica que estamos viendo. Eric de la Fuente, gracias por acompañarme, Eric. Qué placer tenerte en el programa. Además, que esclarecedor esta conversación, esclarecedora para todos los oyentes y para todos los que seguimos las noticias. El doctor Eric de la Fuente, experto en estos temas de Rusia, analista político internacional y consultor sobre estos temas. Gracias, Eric. Un gran abrazo. Seguimos en contacto.